control vectorial en las Américas. Esta noticia estaba fechada del 29 de agosto de 2025 fue publicado en el diario online de la OPS y OMS y tiene un interés internacional. El resumen de la noticia es que la OPS advirtió que en 2025 se han registrado brotes localizados de chikungunya y circulación sostenida del virus Oropouche en varios países de las Américas, haciendo referencia especialmente a América Latina, lo que eleva el riesgo de complicaciones y muertes en poblaciones vulnerables. Hasta agosto habían 14 países reportados más de 212.000 casos sospechosos de chikungunya y 110 muertes, siendo principalmente los afectados Bolivia, Brasil y Paraguay, y con circulación de los genotipos asiáticos y EXA. En otros países se confirmaron más de 12.700 casos de Oropouche, incluyendo la transmisión autóctona en Brasil, Colombia, Cuba, Panamá, Perú y Venezuela. Em, bueno, ante esto, la OPS ha recomendado reforzar la vigilancia epidemiológica, contar con un diagnóstico temprano, porque en algunos casos se presenta, ¿no?, esta meningitis o encefalitis, y tener un mejor manejo clínico oportuno y eliminar los criaderos de los mosquitos. Pero para esto se necesita una buena participación comunitaria, eh, ya siendo por el uso de repelentes o mosquiteros, y mejorar las estrategias, ¿no?, para evitar unas infecciones en los demás países. Nuestras variables epidemiológicas son, en primer lugar, la noticia lo pone como América, pero se centra en América Latina, en Brasil, Colombia, Cuba, Panamá, Perú y Venezuela. La semana epidemiológica es la número 35 y las personas de las que hablamos es la población en general de América Latina, teniendo mayor riesgo en viajeros y residentes de zonas endémicas. En la conclusión, vemos que la situación epidemiológica del 2025 va a evidenciar que la circulación simultánea del chikungunya y el virus Oropouche representa un desafío creciente para la salud pública en América Latina. Aunque la mayoría de los casos de chikungunya disminuyeron con respecto al año anterior, los brotes siguen siendo focalizados y la expansión del Oropouche hacia nuevas áreas confirman que hay una necesidad de acciones sostenidas y coordinadas. Y esto incluye, pues, que los gobiernos tengan una vigilancia activa, un control vectorial, capacitación de su personal de salud y una participación comunitaria con el fin de que se prevenga estas complicaciones y poder reducir la mortalidad y contener la propagación de arbovirosis emergentes. Muy bien, y a propósito de lo que nos ha hablado su compañera Yolette, queremos decirle que se les ha dejado, si ustedes han revisado su aula virtual ya para la próxima semana, ya tenemos de lectura, ¿no?, una alerta epidemiológica dada por la OMS y la OPS en relación a este tema. Gracias, gracias, Yolette. Muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar. A ver, para terminar ya, Miguel, la última. Dentro de unos días. Ya, ahorita Miguel, por favor. Gracias. Yo lo grabé lo que tú previsto, ¿no? Sí, sí se ve. Puedes iniciar. Ya, unos días, bueno, la noticia que yo traje es que solicitan declarar en emergencia sanitaria el Datén de Marañón por epidemia de tosferina. En resumen, la Federación Nacional Achuar del Perú exige que se declare emergencia sanitaria en la provincia de Datén de Marañón, Loreto, debido al avance crítico de la epidemia de la tosferina que ha causado la muerte de 28 niñas y niños entre diciembre de 2024 y agosto de 2025. En el lugar
es la provincia de Aten de Marañón, Loreto, donde están afectadas siete naciones indígenas como es Achuar, Shawi, Chapra, Candosi, Aguajún, Huampis y Quechua. El tiempo, desde diciembre de 2024 hasta agosto de 2025, hay un periodo en el que se reportaron las muertes infantiles. Las personas afectadas son los niños y niñas menores por la tos ferina y las comunidades indígenas con acceso limitado a servicios de salud y vacunación. Como conclusión, la FENAP em, en el, denuncia notorias denuncias en el sistema de salud local, la falta de brigadas médicas, ausencia de oxígeno, medicamentos e infraestructura adecuada, como resucitadores pediátricos en el Centro de Salud de San Lorenzo y se requiere con urgencia brigadas médicas completas con epidemiólogos e infectólogos, plan de acción rápida incluyendo puentes aéreos para atención sanitaria y atención integral que vaya más allá de la vacunación contra la tosferina. Eso sería Muy todo. bien. Como nos ha hablado Miguel Ángel, pues es un problema grave que tenemos, ¿no? El aumento de la tosferina. Quizás nos hemos descuidado mucho en la vacunación pues, en la época del COVID, pero están trayendo estos frutos negativos, que es este aumento. Y no solamente lo tenemos ahí, sino acá cerca, hay un brote también en Villa El Salvador. Muchas gracias por tus noticias, ¿no? Que quiero felicitar a los que han estado en el temprano, Rodrigo, Marian, Moa, Yolette, Luciana y Miguel. Muchas gracias. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Si yo les pongo estas figuras, ¿qué me pueden decir en relación a ello? A ver, jóvenes, ¿qué observan? ¿Qué ven ustedes que son médicos en potencia y que van a ser excelentes médicos? ¿Qué observan? Doctora, doctora, ¿se escucha? Sí, a ver, ¿qué Bueno, observan? ¿Qué ven? ¿Qué me pueden decir en relación a ello? en la primera imagen de la izquierda se observa un paciente, ¿no? Con reservorio, aparentemente es cuidados intensivos por cómo se ve, o bueno, también podría ser un paciente COVID por cómo se ve la vestimenta, ¿no? Del doctor, ¿no? Y en el lado derecho se ve una madre en una dando a luz, pues, ¿no? Vemos cómo le están cortando ahí el cordón umbilical, si mal no estoy viendo. Mm. Y en relación a ello, ¿qué me dirían? ¿Están enfermos? ¿Están saludables? Gracias por la intervención. Mariana, Yo digo que el primer paciente que estamos observando está en la cama. Aparentemente se muestra que no presenta una buena salud. Es por esa razón que se encuentra en este establecimiento siendo atendido, porque según se menciona, el concepto de salud, digamos, es un estado, según la OMS, él planteaba que era un estado de completo bienestar físico, psíquico y social, pero en este caso podemos evidenciar que el paciente no se encuentra así, por eso podríamos mencionar que no presenta una buena salud. Y por el caso de la siguiente imagen, en este caso podemos observar a una madre de familia que está dando a luz. Entonces, hay otra definición de salud que menciona que la salud también puede ser, digamos, algo positivo o una actitud gozosa. Es por eso que se podría decir que en este caso la madre, digamos, está gozando de una buena salud ante el nacimiento de su bebé. muy bien, Mariana. Efectivamente, ¿no? Para ustedes, un enfermo sería que esté en su lecho de dolor, ¿cuál sería? ¿Quién Un estaría en paciente su que, lecho de dolor?
El La paciente que primera imagen. está en la imagen superior. Y la señora que va a tener un bebé no le duele, no le hacen episorrafia o el parto es sin dolor. Una disyuntiva, ¿no? Pero sí podemos decir que este es un acto fisiológico, que hay dolor, pero apenas termina la señora de tener su hijo, dar el alumbramiento, que es cuando sale la placenta, ¿no? Se le pasa el dolor y más la felicidad de poder tener a su hijo. Mientras tanto, acá, como han dicho sus compañeros, pues encontramos una persona en su lecho de dolor, ¿no? Que lamentablemente, pues hay que estar esperando cuáles serán las mejores acciones sobre él, ¿no? Muy bien, en relación a salud, podemos decir ello, no podemos pasar todo el día diciendo qué es salud y qué no es salud, pero para hablar de salud, pues hemos tenido múltiples definiciones, múltiples conceptos que trae a colación de que nosotros podemos estar todo el día acá hablando sobre los conceptos solamente de lo que es salud, ¿no? Salud, se dice, como dice su compañera, es cuando la persona, es- yo les voy a solicitar a sus compañeros. Yo felicito a las 35 personas que han estado, miren, 35 personas que ya han estado en clase temprano. Cuando yo corto la iluminación, es que yo le doy apertura para que entre un compañero. Entonces, están en su casa cómodamente, son 8:13 de la mañana. Creo que eso era suficiente para ya estar en clase, ¿no? Solamente sentarse, prender su laptop y ver su clase. Entonces, yo hasta 8:15 voy a permitir la entrada y mejor ahorita voy a tomar de una vez la asistencia, porque realmente esto interrumpe. Si estuviésemos en clase, bueno, presencial también sería igual. Pero no podemos permitir, por ejemplo, ahorita que sigan entrando y con disculpa que me he botado, que me salió. Yo paro mucho en Zoom, paro mucho en también haciendo reuniones. Y rara vez a mí que el internet me sacó, que el internet me botó, muy rara vez, ¿no? No digo que nunca, no, nunca me sacó, pero en fin. Pero no es justo que estén entrando a cada rato. Entonces, dentro de un ratito voy a pasar la lista, ¿ya? Para no tener estos inconvenientes y dejarlos abiertos para que ustedes puedan ingresar, pero ya pasé la lista. Entonces, recapitulando, decíamos que salud no solamente es ausencia de malestar, ¿no? Salud tiene muchos términos que ustedes ya lo conocen, ¿no? Salud en el año 1941 decía que es algo cuando una persona está gozosa, está con una actitud pues positiva, puedes desarrollar libremente lo que tienes que hacer. Y en el 46, miren que hasta ahora ustedes mismos lo dicen. La salud es el completo bienestar físico, psíquico, social y no solo ausencia de enfermedad. Creo que con ese concepto nos hemos quedado todos. ¿Qué dicen, compañeros? ¿Qué dicen, señores médicos, señoritas? ¿Qué dicen? ¿Es un concepto que todos lo repetimos o no? Sí, doctora. Sí, doctora. De Stephanie Fer. Sí, doctora. Muy bien, Gabriela, ¿no? Entonces, es lo que todos decimos. Pero si conseguimos recapitulando, decimos que salud también dicen que es un completo equilibrio entre el medio ambiente, el interno y el externo. Y como dicen la parte de la parte de medicina oriental, es la relación entre el yin y el yang, ¿no? Pero cuando hablamos en el 47 y luego en el 48, ya que se comenzaron a hablar sobre este concepto que entró en vigor el 7 de abril de 1948 por la Organización Mundial de la Salud. Es que por eso el 7 de abril de todos los años se conmemora un día más del Día Mundial de la Salud, ¿no? Así tenemos que posteriormente en el 78 Weinstein dijo, la salud es el conjunto de capacidades psicosociales de un individuo o de un colectivo donde tres capacidades son de gran diversidad y el postular de una sobre las otras responde a un procedimiento ideológico. Ya comenzamos a hablar de un término que hoy día mucho lo usamos, calidad de vida, ¿no? Cuando hablamos de calidad de vida, también hablamos de un mejor estilo de vida. En el 84, la OMS dijo que salud es la capacidad de realizar el propio potencial personal y responder en forma positiva a los problemas del ambiente. Cuando nosotros estamos realmente muy eh, pe- con una situación incómoda
una parte social, espiritual. No estamos enfermos, podemos salir a lo mejor desaprobados en un curso, nos sentimos mal. Entonces estamos con una forma negativa y ahí decimos que no estamos en completo salud, ¿no? Y salud, pues, también dicen que es una responsabilidad compartida, multisectorial y es responsabilidad del sector salud. No es responsabilidad del sector salud. Yo pienso que la salud es responsabilidad de todos o no. ¿Qué dicen jóvenes? ¿O es responsabilidad del Ministerio de Salud? El Ministerio de Salud es responsable de que ustedes estén saludables. ¿Qué opinan? Es responsabilidad de cada uno, doctora. ¿Mm? Es responsabilidad también de cada uno. Como dice acá, es una responsabilidad compartida, tanto de la persona, tanto de salud, y no solamente salud, porque está el Ministerio del Ambiente, ¿no? ¿Cuántos ministerios hay que realmente que es importante que todos luchemos para tener una buena salud? Cuando hablamos de salud, decimos que también salud es cuando el individuo es capaz de realizar sus actividades, ¿no? De acuerdo a su edad. De acuerdo a su edad, una persona de 80 años no puede estar manejando bicicleta, a lo mejor, pero si ustedes sí pueden estar manejando bicicleta, ¿no? Un niñito de 2 años no puede estar manejando un auto, pero sí está feliz con sus juguetes. Entonces, de acuerdo cuando él desarrolla sus actividades en salud, está concebido como una persona sana. También decimos que salud es bienestar físico, psicológico, social y espiritual entre el hombre y su entorno, ¿no? Eso yo lo he dicho y está registrado, en que yo hablo que la parte espiritual de la persona, ¿no? Es muy importante. El tener fe, yo respeto a los que son ateos, ¿no? Tendrán sus momentos, a los que son adventistas, evangelistas, mormones, musulmanes, todos tenemos fe en algo. Entonces, cuando hay un completo bienestar entre ellos, la parte física y social, y el hombre se puede desarrollar bien, decimos que estamos en salud. Cuando hablamos de salud, pues gracias a lo ver por qué las personas tienen este padecimiento, podemos decir que ha sido una preocupación no solamente de un sector, ha sido una preocupación de grandes países y por supuesto de todos los países del mundo. Es así que hace muchos años se reunieron los países de América y formaron la primera oficina sanitaria panamericana donde se promulgó por primera vez que el Código Sanitario Panamericano. Quiere decir que hay un código sanitario acá en Colombia, en Argentina, en Chile, en todos. Y sobre todo íbamos siempre con un lema, ¿no? Un lema que era una meta global de salud para todos en el 77 y en el 78 que es una pregunta del internado y del CERUMS, es la Estrategia de Atención Primaria de Salud cuando se dio en el año 1978, con el compromiso de todos los países poder pues entrar y estar en una buena salud con todos los demás países, ¿no? Y ahí, esa es la declaración de Alma-Ata, siempre te ponen los exámenes. ¿Cuándo se dio la declaración de Alma-Ata? Pues en el año 1978. Fueron que todos estos países se reunieron, ¿no? Para poder ver qué podíamos hacer para mejorar la salud no solamente de un país, sino de todos. Así que esta declaración de Alma-Ata, que se dio en una conferencia internacional, más que todo para ver la atención primaria de salud en Uzbekistán, entonces comenzaban a ver que en esa época, en el 68, teníamos que tener una salud para todos, que todo el mundo tenía que garantizar que su población esté sana para el año 2000. En el año 2018 ya pasamos el año 2000, pues todos los países comenzaron a seguir reuniéndose, ¿no? A decir, ojo, tenemos que mejorar ese sistema de atención primaria de salud. Ya hablamos de que, de enfatizar que nuestra población se tiene que, en primer lugar, atenderse en un establecimiento primario, en un puesto de salud, en un centro de salud, donde se dan las medidas preventivas y los médicos, los saludistas tienen que salir a la comunidad a dictar la mejor forma de prevenir la salud, ¿no? Es así de que se está reforzando eso y en el año 2000
2018 se habló mucho en Astana sobre ello, declarando y diciendo pues que hubo una reunión de hace muchos años y que se siguen reuniendo a consecuencia de ello, pues los grandes líderes, desde la declaración de Alma Ata, donde se habló por primera vez de atención primaria de salud. Esa es una pregunta fija en todos los exámenes, se van a acordar de eso cuando hagan sus serums, cuando hagan, perdón, cuando su residentado, esa es una pregunta fija. Entonces, en relación a ello, hay muchos conceptos que se dan. Catherine Paola Huerta está entrando de esta hora, la última que entra. Se reafirma que esta declaración de Alma Ata, pues, trata de ver que no solamente enfatizar la salud, sino enfatizar también cómo podemos dar un bienestar físico, también físico, social, y que no solamente tengamos enfermedades, sino cuya realización, la participación de múltiples sectores, educación, ¿no? Medio ambiente, todos, para poder dar una salud mejor a nuestra población. Entonces, la atención primaria de salud es importante porque alcanza no solamente a la comunidad, sino a la familia y al individuo. En el Astana, como dije, en el año 2018, ¿no? Se dio esa conferencia mundial sobre la atención primaria de salud, donde estuvieron pues todos los grandes líderes de grandes países dando y aspiramos de que sea una atención primordial, mejorando la atención primaria de salud, entornos saludables y también todas las partes interesadas a hacer las políticas y planes y lo demás, estrategias nacionales para poder tener y luchar contra este problema negativo de la salud. Y de ahí, miren, ¿de qué estamos hablando? En el 78 ya hablábamos los objetivos del desarrollo sostenible, que hoy en día ustedes cuando hagan inclusive su tesis, van a decir en relación a los objetivos del desarrollo sostenible y se van a acordar que eso se enfatizó en Astana en 2018. Entonces, si hablamos de una definición dinámica, la OMS dice que es un estado completo de bienestar físico, mental, social y no solamente ausencia de afecciones o enfermedades. Efectivamente, cuando uno se pelea o discute con un amigo, ¿se siente bien o se siente mal? ¿Qué dicen ustedes? Están sanos. Tienen hemoglobina 14, bueno, su hemograma salió perfecto, están en condiciones físicas perfectas, no tienen fiebre, están sanos, según su resonancia que les hago, no se encuentra nada, pero han discutido con su mejor amigo. ¿Se sentirán bien o mal? ¿Qué dicen? Daniela. Daniela. Se sentirá mal porque no solo es físico, sino también mental, de salud. Claro. No. Es igual cuando usted sale de su casa y su mamá le dice, tome su desayuno. No, estoy apurada, ponte a la puerta y te vas. ¿No? Uno se siente mal. O cuando llega tu hermanita, dice, ay, hermanita, llegaste, estoy apurada. Entonces, son situaciones que al final uno se siente mal, ¿no? El rechazo, también el estar comparando, como estuvimos hablando ayer con los compañeros de ustedes sobre las notas. A mí no me gusta aplicar las notas. La nota es personal para la persona. Porque comenzó a decir cuándo sacó el otro, cuándo saqué yo, porque sí, yo, porque no, si contestamos igual que no. Entonces, uno se enferma psicológicamente, mentalmente, socialmente, y para ello podemos decir que todos estamos enfermos, ¿no? En relación a ello, podemos decir que la salud es un resultado de interacción. ¿De qué? Factores biológicos, ¿no? No tenemos ninguna bacteria, nada. Factores sociales, estamos bien con la sociedad. Factores ambientales, miren, no tenemos una contaminación ambiental, no hay antenas, todo perfecto. Factores físicos, estamos exclusivamente. En la calle es algo normal, yo puedo salir a pasear, no tengo ese temor que me van a asaltar. Miren todo lo que tenemos en contra negativo, que puede ser en contra de la salud. Y cuando hablamos de este término, pues decimos de que no solamente hablamos de lo que es salud, sino y entramos a algo que encontramos en nuestra humanidad hace muchos años. Encontramos momias donde habían descalcificaciones, fracturados, hipertrofiados, tumores, y eso está dado por esculturas,
por pinturas, donde ya se miraba los testimonios de qué, de dolor del hombre, ¿no? Y no solamente, inclusive se hablan en ciertas papiros, en ciertas tablas, y ese ya mencionaban el dolor que hablaban sobre la que sufría la persona. Entonces, en condición de ello viene la parte contraria, que nosotros conocemos como ¿qué? Como enfermedad. En síntesis, podemos decir que todo lo que no podemos eh, desarrollar activamente en estas condiciones habituales, ¿no? Podemos decir que es enfermedad. Entonces, se podría decir que la enfermedad es lo contrario de la salud, o considerada también como un resultado de ese equilibrio entre el hombre y el medio ambiente. O podríamos decir que enfermedad podía ser pues alguna alteración de las funciones biológicas, fisiológicas, psíquicas. Y podríamos considerar a la enfermedad como ausencia de dolor o de molestias. ¿Qué dicen? ¿O tiene que haber siempre dolor? ¿Qué mencionan mis queridos alumnos? ¿Podemos considerar enfermedad sin ausencia de dolor? Stephanie. No necesariamente, doctora, porque algunas veces, bueno, el proceso de enfermarse tiene un cierto periodo para que puedas mostrar los síntomas. Entonces, tú puedes estar enfermo, pero aún no presentar los síntomas, dolor o molestias. Claro. O sea, es algo para discutirlo todo el día. A ver, otra manito más. ¿Quién más levantó su manito? Yo, Jackson. doctora. Bueno, Jackson. quería mencionar que también hay enfermedades asintomáticas, ¿no? Entonces, es algo similar a lo que mencionó mi compañera. Siempre viene ese fondo, ¿no? Que uno dice, Edward, Sí, doctora, justo mencionando recalcando lo anterior, se puede decir que pueden ser enfermedades silenciosas que a una edad, por ejemplo, eh, no presente ningún síntoma, pero mientras más va avanzando se va desarrollando, pero esa persona antes ya estaba enferma. Pero como va pasando el tiempo, como ya está desarrollándose más la enfermedad, puede desarrollar esta vez lo que es el dolor. claro. Pero nosotros podemos estar incubando varias enfermedades y no sabemos. O solamente enfermedades cuando yo siento dolor. Generalmente uno va al médico, ¿cuándo? Ya presenta dolor. Así es, ¿no? Cuando te sientes mal, ¿no? Tienes dolor, vas al médico. Mientras tanto, mientras uno esté incubando una enfermedad, esté teniendo una enfermedad crónica como una diabetes, un cáncer, mientras no hay síntomas, no está enfermo. Ojo, hay que tener eh, mucho se puede síntesis en lo que es la enfermedad. Enfermedad solamente es la presencia de una alteración de las funciones biológicas, psicológicas o psíquicas. Cuando sentimos eso, recién decimos que estamos enfermos. Mientras tanto, estuvimos incubando en un periodo de pródromos, decimos que no, porque no lo sentimos bien. Entonces, decimos que cualquier estado donde hay un deterioro de la salud, decimos que estamos enfermos, ¿no? Entonces, se puede explicar de que existe un desajuste en el organismo, un proceso en el cual se desequilibra todo y por lo tanto no puede desarrollar algo tal como yo deseo. Eso podemos decir que es enfermedad. Mientras tanto, yo esté teniendo una incubación de una enfermedad, mientras tanto yo esté haciendo una diabetes, sea portado un cáncer y no lo siento dolor porque estoy desarrollando mis condiciones, eso no es considerado enfermedad. Solamente cuando yo no puedo realizar, ¿no? mis acciones, ¿no? Porque tengo un deterioro dentro de mi cuerpo y que lo estoy sintiendo. Eso es enfermedad. La OMS define enfermedad como una alteración de estado fisiológico, ¿no? Más bien que es manifestado por signos y síntomas. O sea, yo tengo un signo, ¿no?
Un signo es que, miren, estoy caminando, me fracturo una pierna, es pues una enfermedad, me fracturó la pierna. Un síntoma, tengo a lo mejor, tengo náuseas, fiebre, dolor de cabeza, me siento mal, entonces decimos que es más o menos predecible, ¿no? Estoy observando, tengo una tumoración, está eritematoso, ¿no? Se nota un abultamiento, decimos que estamos enfermos. Entonces, en relación a ello existe el modelo biomédico. El biomédico dice que según la patología es, tiene que existir un mecanismo etiopatogénico para ver que tenemos la enfermedad. Según la parte clínica médica se dice que hay que abordar la parte semiológica y terapéutica con signos y síntomas. Y es lo que van a aprender ustedes en sus próximas clases, cuando ustedes vayan a hacer su introducción a la clínica, o llamábamos antes semiología, donde si ve una persona, a ver ustedes que ya están ya formándose para ser médicos, una persona ictérica con un dolor a nivel de hipocondrio derecho doblado, ¿de qué podríamos hablar? Se queja y está encorvado, doblado, cogiéndose el hipocondrio derecho y está completamente ictérico. ¿De qué podríamos hablar? Ani, De un Ani, problema a nivel del hígado. claro, podría ser ¿qué? Una hepatitis. ¿Qué más? Sí, doctora, puede ser una hepatitis. Puede ser una hepatitis, puede ser una colelitiasis, ¿no? Mire, ya ustedes ya han visto solamente, ni siquiera han cogido al paciente, solamente lo han visto. Y eso es lo que se ve, los signos, los síntomas y más que todo el abordaje semiológico que ustedes tienen que hacer. Ahora todo con las IAs, ustedes ponen la computadora y te dice qué diagnóstico tiene qué diagnóstico tiene el paciente. Pero ustedes van a ser médicos de seres humanos. Ustedes tienen que palpar, tocar, percutir, explorar, mirar, observar y van a ver qué es lo que tiene el paciente, que tienen que ganarlos ustedes las famosas IAs, que es una ayuda, sí, pero no te dice lo que tiene el paciente. Entonces, desde el punto de vista clínico, tenemos enfermedades divididas en dos tipos, agudas y crónicas, y desde el punto de vista etiopatogénico, tenemos enfermedades infecciosas y no infecciosas. ¿Qué enfermedad aguda ustedes conocen? Una enfermedad aguda. Aguda significa que yo estoy ahorita, a ver, Ani Fernández. Ani, Una enfermedad aguda podría ser el asma. bueno, otra, Doctora, a ver, tienes, a ver, tía, podría ser una apendicitis. muy bien, Pedro. Una apendicitis, una enfermedad aguda. ¿Qué más? Doctora, ¿podría ser una fractura? Claro, es una enfermedad aguda, te caes, te fracturas, te baja la grasa, esa es una fractura. Muy bien. ¿Qué más? Otra enfermedad. Doctora, ¿podría ser un resfriado? Claro, podría ser una enfermedad, sí, Alexandra, ¿no? Sí. ¿Y una enfermedad crónica cuál sería? Diabetes. Claro, una diabetes. ¿Qué más? El Hipertensión. EPOC, doctora. Hepáticas. Una enfermedad pulmonar obstructiva crónica también. ¿Qué más? El cáncer, doctora, podría ser una Un enfermedad crónica. cáncer, un cáncer. Muy bien. Y desde el punto de vista etiopatogénico, ¿qué enfermedad infecciosa y no infecciosa podemos tener? A ver, Stephanie. Oh, María. Como infecciosa podría ser un VIH. Claro. Muy bien, Miriam. ¿Infecciosa o no infecciosa? ¿Cuál tendríamos a ver, Gabriela? Por ejemplo, el COVID-19. Muy bien, ¿no? A ver, Moa. ¿Podría ser el dengue, doctora? Sí. ¿Y no infecciosa cuál sería?
Diabetes. Cáncer, Perfecto. doctora. Diabetes, cáncer, están muy bien ustedes. Muy bien. Entonces, ustedes mismos lo han dicho. Entonces, vamos a ver, acá tenemos una clasificación. Enfermedades infecciosas, tenemos rabia, difteria, influenza, tétanos. ¿No? No infecciosa, tenemos un accidente, un envenenamiento, ¿se imaginan? ¿No? Estamos aguda, ¿no? Nadie está libre, estamos muy bien, que Dios no quiera un accidente, una fractura, ¿no? O por casualidad estamos perfectamente bien, tomamos agua y nos envenenan, ¿no? Entonces ahí está. Infecciosas crónicas, tenemos pues, la tuberculosis, hemos dado la lepra. ¿Cuántos años la lepra? Y no infecciosa, tenemos pues la diabetes, tenemos enfermedad coronaria. Entonces, con todo ello, podemos decir pues de que este concepto de su enfermedad no viene desde ahora, miren, desde hace cuántos años, ¿no? Nuestra sociedad siempre buscaba ver por qué la gente se enferma, qué calidad de vida tenemos que tener, cómo tenemos que relacionarnos con el medio ambiente y sobre todo, cuál estimación de los indicadores de mortalidad o de morbidad, ¿no? Hace muchos años el médico enseñaba a sus alumnos con el cadáver en vivo, bueno, cadáver en vivo, ¿no? Cadáver in situ, ¿no? Enseñar a los alumnos hoy ya no se ve eso, ¿no? Pero miren, ¿desde cuándo, no? La historia, ese transcurso que estamos desarrollando para poder inclusive utilizar las sillas como una ayuda, ¿no? Y por supuesto las demás herramientas, ¿no? Como son radiografías, resonancias, tomografías, hemogramas, entre otros análisis bioquímicos que utilizamos. Entonces, cuando hablamos de la evolución de la enfermedad de la historia, pues hablamos de que siempre hemos tenido enfermedad, ¿no? Se consideraba hace muchos años que si nacía un niñito con una deformación, decía es un castigo divino, ¿no? Y por lo tanto es una maldición y a veces hasta lo mataban al niño, ¿no? Antes de Cristo, pues también ya comenzaban a verse otras enfermedades como la lisis, la enfermedad mucho a lo que es la tuberculosis, ¿no? La tuberculosis, y comenzaban a ver, sobre Hipócrates ya comenzó a hablar sobre las epidemias, las heridas hemorroidales, y muchos de estos personajes que estudian en historia sufrían mucho de epilepsia, ¿no? Entonces, posteriormente en la antigüedad, la lepra era constituida como una enfermedad fatal, es un castigo divino, por lo tanto tienes la lepra. Y en la Edad Media, ¿no? Comenzaban a hablar por otro castigo divino. Llegó la peste porque estás considerado como un castigo, un pecado, ¿no? A las personas que estaban enfermas hasta los quemaban, acuérdense de la Santa Inquisición, que es que las personas que tenían un lunar, un hemangioma, pues teníamos que quemarlas porque era un castigo, ¿no? Entonces, es así que se vio que antes de 1800 que teníamos sarampión, viruela, plagas, como la peste, pues la peste y lepra. Pero ahí comenzamos, inclusive reportado por algunos periódicos, ¿no? Sobre el virus, ¿no? El más grande enfermedad que compartió pues a gran cantidad de personas, la mataron. Entonces, inclusive cuando la viruela llegó a este continente, casi arrasó con toda la población azteca, con la población maya, ¿no? O sea, la viruela hizo mucho daño en nuestro continente. Para posteriormente, en el siglo XVI, comenzaron a tener pues un adelanto en la civilización y comenzaron pues a tener un estado de libertinaje, ¿no? Entonces ahí aparece la sífilis, ¿no? La sífilis, y comenzaban a ver pues un problema ya moral, espiritual. Entonces la sífilis se desató con todos ellos y comenzaron a contagiarse inclusive por todos lados y comenzaron a utilizar el mercurio y al utilizar el mercurio moría la gente, ¿no? Y ahí, miren, ¿desde cuándo? Ya vuelvo a repetir, el saludo de besos fue reemplazado por el saludo de manos. En el siglo XIX ya entramos al romanticismo, ¿no? Entramos una parte del maquinismo en lo cual ya se instala una enfermedad muy grave, que es la tisis, la tuberculosis. En esa época la gente ya tenía otro estilo de vida, querían estar, tenían un resurgimiento social y comenzaron a tomar una dimensión social.
Entonces ahí no sé si ustedes se acordarán de la Dama de las Camelias o también de una historia que hay que leer mucho sobre Margarita y, y Armando, ¿no? Que este señor Armando se enamora de una chica muy hermosa y miren la descripción de la mujer, ¿ah? Era una mujer tan hermosa que tenía la piel de color de mármol, nariz respingada, pestañas largas y muy delgada, muy fina figura. ¿De qué estamos describiendo ahí? Una mujer muy delgada, de fina figura, la piel de color de mármol, con pestañas muy largas y nariz respingada. Estamos hablando no de una Miss Perú, estamos hablando de una persona tuberculosa. Esa es la fase de una persona tuberculosa. En esa época, pues, según cuenta la historia, ¿no? Esa novela de que dicen de que se vio mucho en la vida real. Se enamora esta mujer, que era una mujer que tenía varios amigos, y él se enamora profundamente de él. Y cuando ella una vez se ve que está demasiado delgada y comienza a tener una hemoptisis, botar sangre, ¿no? Ella la bota. Dice, anda, vete, quiero estar solo, pero ella lo trata de dejar porque ella sabía que tenía la tuberculosis, ¿no? Y así fue como hay que leer La Fama de las Camelias, que tiene una parte de salud. Entonces, con todo ello en esta época industrial relacionada a la proliferación de enfermedades, ¿no? En relación a la mala alimentación que había, ¿no? Comienzan a aparecer enfermedades como el escorbuto, el raquitismo, la pelara. Y da esta revolución que se produce, ¿no? Ahí comenzamos a ver a un personaje que ustedes ya lo han visto, a Rudolfo Ludwig Carl, que es considerado como el padre de la patología moderna, que comienza ya a ver ya este proceso patológico de este deterioro de las células, y explicaba que no solamente de la persona, sino también de los órganos, de los tejidos adentro que la persona tenía, ¿no? En el siglo XX, pues ya se desarrollan otros conceptos. Ya hablamos de una enfermedad que hasta el día de hoy la tenemos, que es el cáncer. El cáncer, que podemos prevenir el cáncer. No fumes, no tomes, ¿no? Vacúnate con BPH, tienes que grabarte el pilo, vamos a evitar el cáncer gástrico, pero hay genética que podemos tener ya guardada para una persona desarrollar el cáncer, y hasta no se sabe cómo una persona puede desarrollar cáncer. Y en el siglo XXI puede ser una epidemia prototípica que viene del siglo XX y se instala más, es en relación al SIDA, ¿no? Y no solamente el SIDA, sino que aparecen otros supuestamente que lesionan a la sociedad, como es la corrupción, la codicia, la violencia, el estrés, los suicidios. Y en el siglo XXI, hablando sobre ello, aparece el coronavirus, ¿no? Acuérdense, o la viruela o la viruela del mono. Miren las enfermedades que han aparecido según la historia. Entonces, con todo ello podemos decir de que existe pues una fluctuación muy grande en lo que es la salud y la enfermedad. Son pilares muy fundamentales donde se tiene que establecer también la parte ecológica. Entonces, este proceso salud-enfermedad son dos fenómenos, son dos conexiones recíprocas con un proceso dinámico en las cuales se tiene que establecer, ¿no? Un equilibrio hacia lo positivo. Por lo tanto, ya hablamos, con estas enfermedades aumentan, decimos que es una incidencia porque son casos nuevos que aparecen en esa población. Y cuando esta enfermedad ya la tenemos hace muchos meses y continúa, decimos que según por la prevalencia, porque están presentándose casos nuevos y antiguos, le llamamos que es prevalencia, ¿no? Ya utilizamos ya una palabra que la van a ver en todo este transcurso de este semestre, que es el riesgo, ¿no? Vamos a ver cuál es el riesgo que sufre la población en padecer una enfermedad, especialmente el riesgo que presentan las personas susceptibles. Por lo tanto, nosotros ya hablamos menos términos, ¿ah? Cuando una persona está susceptible, está amenazada de tener una enfermedad, decimos que está expuesta a un riesgo. Y estamos utilizando, miren, el término de riesgo. Cuando medimos cómo se desarrolla la velocidad de esta enfermedad, cómo se producen los casos nuevos, decimos que es una incidencia.
Cuando vemos que una frecuencia de casos nuevos y antiguos, decimos que es una prevalencia. Miren los términos que usamos, ¿no? Y cuando ya vemos que hay brotes como hemos visto, sus compañeros felicito que han traído y han visto que ya estamos presentando casos de tosferina, ¿no? Entonces, es un aumento de incidencia de enfermedad y se calcula ¿con qué? Con tasa de ataque. O si hoy día vamos y les invitamos y comemos una papa a la huancaína y a las 3, 4 estamos con vómitos y diarreas, estamos con una intoxicación alimentaria. Y decimos, por lo tanto, que estamos con una tasa de ataque. Es un brote localizado. Miren cuántos términos estamos usando. Por lo tanto, siempre existen paradigmas, antiguo, moderno y social, ¿no? Acuérdense que el paradigma es un pensamiento, una etapa en las cuales decimos por qué aparecen las enfermedades. Tenemos el paradigma hipocrático, que ustedes ya conocen quién fue Hipócrates, pues es importante saber la historia. Galénico, ya saben quién fue Galeno, ¿no? ¿Quién fue Galeno, jóvenes? Galeno, ¿quién fue? Considerado como el padre de la medicina deportiva. Entonces ahí interviene pues lo que es la fase de pensamiento hipocrático, la parte que teníamos que interrogar a la persona, ver la anamnesis y ver cuál es la parte que tiene. Y la parte galénica ya coge a la parte anátomo-fisiológica, ¿no? Que es importante ver en. Entonces, bajo ese pensamiento, ya saben, hipocrático, porque tenemos que interrogar dónde vives, dónde estás, el ambiente, el clima, el suelo, el aire. Pero galénico se apoya más a la parte anátomo-fisiológica. Luego tenemos el paradigma moderno en los cuales uno dice, tengo que observar la realidad. De acuerdo a la realidad, yo voy a ver qué tiene ese paciente. Entonces se viene el pensamiento de Singham, que decía que teníamos que repetir la misma enfermedad en varios enfermos, en varios pacientes. Y ya comenzaban a repetir y tener una experiencia en relación a la fiebre tifoidea, la disentería, entre otros. Luego viene el pensamiento anátomo-clínico de Bonnet, que él decía que yo tenía que encontrar, una persona tiene que encontrar la deficiencia, la pieza que realmente hace posible que haya esta enfermedad o esta muerte. Entonces ya comenzaban a hablar de los hallazgos de autopsias. Y viene el pensamiento fisiopatológico, decían que la enfermedad es un proceso en el cual el médico es posible ver y detectar la enfermedad de acuerdo al germen. Y el pensamiento etiopatológico, ¿no? Que hablaban de que teníamos que utilizar instrumentos y técnicas para detectar la enfermedad. Eso fue un paradigma moderno que hasta ahora creo que lo estamos viviendo. Y en relación al pensamiento social, y esto viene después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que hablaba no solamente de enfermedad, sino ya comenzamos a tener los pensamientos de freno. Viene la neurosis, esta depresión, esta ansiedad, ¿no? Aparte de estos padecimientos patogénicos, anatomopatológicos y fisiológicos que se juntan todo y viene un proceso psíquico complejo, más que todo en la vida íntima de la persona. Hoy la gente está bien, pues dice, tengo ansiedad, estoy deprimido, no puedo hacer, me siento mal. Ya viene otro componente que ya es un componente, un pensamiento social. Debo a todo el mundo, no tengo dinero, me siento mal, quiero morirme, ¿no? Esa es una relación íntima, subjetiva, que hace que la persona se sienta pésima. No puedo salir, me da miedo que me disparen, tengo miedo, ¿no? Y ya viene esto ya un pensamiento social desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces, cuando hablamos de epidemiología, hablamos de una ciencia que estudia la distribución de las enfermedades y ya usamos un término, los determinantes de proceso salud-enfermedad. Ya vamos a conocer en las próximas clases cómo vamos a evaluar la historia natural de la enfermedad para poder ver cómo está nuestra población. Hay una epidemiología clínica en las cuales es un recuento de todos los métodos que utilizamos para poder tener la predicción de un paciente. Entonces, en la parte clínica
se desarrolla, se observa y por último se dan unas conclusiones para tomar una decisión acertada para poder atender a mi paciente. Esa es la epidemiología clínica. Por lo tanto, si hablamos de la medicina clínica más que todo va a contestar preguntas orientadas a una toma de decisiones para tomar pruebas, entre otros. La epidemiología usa métodos epidemiológicos, ¿no? Más que todo, no solamente va el paciente como uno solo, sino la epidemiología engloba dónde fue, dónde, cómo, cuándo, ¿no? Y engloba la sociedad. Si usted está mal, también quiere decir que alguien de su casa, la familia, la sociedad también está enferma. Entonces, cuando hablamos de epidemiología, hablamos que epidemiología es una ciencia, ¿no? Al ser ciencia, decimos, por lo tanto, que la epidemiología, al ser ciencia, pues hay que ver cómo vamos a estudiar la distribución de estas enfermedades en la población. Ahí viene cómo vamos a determinar este proceso de salud y enfermedad. Y la epidemiología no solamente ve al individuo, sino ve a la familia y por ende a la comunidad. Y la epidemiología se diferencia porque aplica conocimientos para mejorar la salud de la población. Cuando vamos al hospital, va un caso de diabetes, un caso de cáncer, un caso de gota, un caso de un problema de cardiovascular. Pero ¿qué pasa con toda esta población? Esta población tiene que ver la epidemiología para estudiar y dar las charlas de preventivas promocionales, ¿no? Es decir, ojo, tengo mucha prevalencia de enfermedades diabéticas, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué tengo que decir? Miren, disminuyan, caminen, no consuman mucho azúcar, mucho carbohidrato, porque no solamente es consumo de azúcar, sino también es de carbohidrato, de grasas, entre otros. Entonces, eso hace la epidemiología. Entonces, es muy importante el trabajo que tiene la epidemiología dentro de la sociedad, porque no vemos al paciente a uno solo, sino la epidemiología ve a toda la familia y población. Por lo tanto, cuando hablamos de enfermedad, decimos que siempre queremos estar en una zona neutra, ¿no? Una zona neutra donde salud, pues, eduque, ¿no? O haya una buena economía, la comunidad está organizada para no llegar hacia la parte extrema, que es la muerte. Por lo tanto, cuando hablamos de salud pública, decimos que la salud pública es dar una protección y una mejor salud a nuestra población. ¿Cómo? A través de una buena promoción de salud, de una prevención primaria, una prevención secundaria. Y eso hace que podamos luchar contra la pérdida de salud y no llegar a la muerte. Es así de que cuando hacemos esta prevención primaria, volvemos a decir ello, que nosotros vemos al iceberg. Al hospital llega pues la mortalidad, las morbilidades conocidas, ¿no? Llega una persona con cáncer terminal, llega una persona con una pielonefritis muy grave, llega una persona con una enfermedad coronaria, llegó con una hidronefrosis y así. Pero ¿qué pasa con toda esta morbilidad que surge esta población que es desconocida? ¿No? Entonces acá no sabemos cuántos, somos un grupo de población vulnerable que tenemos ya una morbilidad desconocida y no la sabemos. Por eso es que invitamos a todos a que la persona tiene que hacerse un chequeo, ¿no? Al menos anual. Vaya y chequéense. Uno pues sí, estoy perfectamente bien, no tengo nada, pero puede estar incubando ya o teniendo ya una enfermedad crónica. La epidemiología no solamente ve la puntita del iceberg, ve y va a actuar sobre toda la población. ¿Qué quiere decir? Va a hacer la prevención de toda la población. Eso hace que la epidemiología actúe sobre esa población que esté en riesgo, esa población que es vulnerable. Entonces, cuando hablamos de conceptos de epidemiología, hablamos de una epidemiología social en las cuales se lleva más que todo a condiciones particulares de la producción y el consumo de la sociedad, cómo está, qué riesgo tiene, cómo se desarrolla, esa es la epidemiología social. ¿No? Por ejemplo, ahora, ¿qué podemos actuar contra la violencia, el alcoholismo, la drogadicción? Esa es la epidemiología social. Cuando hablamos de una concepción de biologista, hablamos de que siempre tiene que existir un equilibrio entre la biología, entre el equilibrio, entre las acciones internas y externas de la persona. Entonces, hay una concepción ecologista que también dice que el hombre tiene que vivir bien
con su medio ambiente. Tiene que vivir un equilibrio en la adaptación donde vive. Por eso usamos la teoría ecológica. Miren, ya estamos usando algo muy importante que lo van a ver en todas estas 16 semanas. ¿Quién es el agente? ¿Quién es el huésped? Y el ambiente. Ese es el concepto ecologista. Dentro del concepto ecológico, que habla sobre el agente, huésped y ambiente, es un triángulo epidemiológico que siempre hablamos. A quién es afectada, quién es el que está realizando la enfermedad y dónde se desarrolla. Este es un múltiples factores que va a desarrollar pues, ese equilibrio para que produzca la enfermedad. Dentro de ellos tenemos que esto fue dado por Burgess y Park en 1921, ¿no? Donde hace mucho hincapié en lo que es la ecología, la relación que tenemos que tener nosotros con el ambiente. Hay múltiples conceptos conceptuales de salud y enfermedad. Hay un concepto mágico religioso, ¿no? En los cuales te decían de que uno presenta la enfermedad porque es un castigo divino, ¿no? Entonces ya vienen las creencias, las magias, los mitos, ¿no? Inclusive hasta ahora te dicen, me siento mal, ¿qué dicen ustedes? Pásate un huevo, te han echado mal de ojo, te han echado brujería. Pero hay que ver qué está pasando en ello, ¿no? Entonces viene el concepto mágico, religioso, que siempre lo han contactado, ¿no? Antes miren que la magia tengan el mejor mago para que pueda mejorar la salud de esta persona, ¿no? Luego viene el modelo sanitarista en los cuales ya viene la revolución industrial, ¿se acuerda? Estuvimos hablando un poco sobre ello, sobre ya tenemos que ver las condiciones del ambiente, ¿no? Ya vienen otras medidas de movilidad por el trabajo que uno produce, estas medidas sanitarias, el libertinaje, entre otros. Luego viene el modelo social, que trae consigo cuál es su estilo de vida, qué comes, dónde vives, con quién estás, cómo te desarrollas, ¿no? Viene la parte negativa de este individuo, de la familia, la comunidad. Y viene un modelo unicausal, en las cuales dicen, ojo, si tú tienes una bacteria, ¿no? Tienes la enfermedad. Y ahí hablan sobre el modelo de Koch. Y dice, si tú tienes el bacilo de Koch, pues tienes la enfermedad. Y por supuesto, ya viene el modelo multicausal, donde dice no solamente tienes el bacilo de Koch, sino tienes que tener múltiples determinantes y factores predisponentes para hacer la enfermedad. Yo les digo, ¿todos somos portadores de bacilo de Koch o no? ¿Qué dicen? Miren qué hora es, las 9. Y recién entra su compañera Caterine Magali Vilcañaupa Ochoa. A ver, ¿qué dicen jóvenes? Stephanie. Stephanie. Doctora, yo digo que sí, Ya. porque tal vez tenemos el bacilo de Koch en nuestros pulmones, pero aún no se manifiesta y como que está asintomático y tal vez está esperando algo para que se pueda activar. Muy bien, Stephanie, muy buena respuesta. Efectivamente, todos somos portadores, pero el mal estilo de vida, la mala alimentación, la drogadicción, el alcohol y todo lo demás hace que todos esos factores predisponen para que uno tenga la enfermedad. Perfecto. Y luego viene el modelo epidemiológico, en los que te dice, ojo, aparte de que el modelo epidemiológico está basado en el modelo multicausal, porque son múltiples causas para que desarrolle la enfermedad, ya identificamos algo que lo vengo diciendo hace mucho rato, el factor de riesgo para producir enfermedad, riesgo para producir enfermedad. Y también otra vez aparece el modelo ecológico, que viene la famosa triada agente, huésped y ambiente, que en los cuales tienen que estar relacionados de una forma muy alterada para producir la enfermedad. Dentro de estos modelos ecológicos tenemos es la gente, el huésped y el ambiente, ¿no? Que son importantes para que exista pues la enfermedad. Dentro de ellos tenemos el modelo socioeconómico, pues está relacionado al factor de huésped, que es la persona, una persona adulta, una persona mayor, una persona joven, la conducta, factores de la conducta de la persona y factores ambientales externos, dónde desarrolla, dónde vive, con quién se junta. Y viene también el modelo de Lanfrancois. La Lon de Lanfrancois, en el año 1973,
desarrolla un concepto en el campo de la salud con 4 factores primordiales, que nunca se van a olvidar este modelo de Lalonde de Lafrosière, que posteriormente con Dever en 1992 sostuvieron este mismo equilibrio entre ellos. ¿Qué quiere decir? Que el modelo de salud de Lalonde de Lafrosière te dice que para la salud y enfermedad tiene que haber un equilibrio entre la biología humana. Biología humana porque hay que ver la herencia, la genética de la persona, el funcionamiento de esta persona y el proceso de cómo va madurando la persona, su envejecimiento. A su vez, dice que este proceso de salud y enfermedad tiene que ver mucho con el ambiente social, el ambiente físico, el ambiente psicológico. Según el Alonde, tiene que ver con estilos de vida o riesgos, ¿no? El riesgo ocupacional, a lo mejor el trabajo de vigilante toda la noche, soy médico radiólogo, soy médico emergencista. También tiene que ver patrones de consumo. ¿Qué consumo? Consumo alcohol, consumo drogas, ¿qué consumo? Y también tiene que ver estilos de vida, ¿no? El riesgo, las drogas, la adicción, el alcohol, entre otros. Y por supuesto, para tener un equilibrio, y hablamos de este modelo Lalonde de Lafrosière, tenemos que ver organizaciones de servicios de salud, en los cuales me van a ayudar en la parte preventiva, recuperativa y rehabilitación. Este es un modelo de Lalonde de Lafrosière que está formada por la biología humana, organización de servicios de salud, estilos de vida y ambiente. Entonces ya conocemos el modelo y los condicionantes del modelo de Lalonde de Lafrosière. Cuando hablamos ya de determinantes sociales, estamos hablando de aquellos factores que van a influenciar en sí, en la persona, en la comunidad, para que puedan, pues, para que está su compañero Wilfredo Bosa, sí, conocí si ha entrado, ha salido, pero eso es lo que interrumpe en la clase. Bueno. Entonces, cuando hablamos de determinantes sociales, estamos hablando de estos factores que influyen en sí en la salud y la enfermedad, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esos determinantes, es importante relacionarlos con el estado de la salud y este complejo que hay en la sociedad, desde la parte microcelular hasta la parte macroambiental. Para ello, mucho hablamos de los determinantes sociales. Y todo modelo siempre va a ver sobre este concepto que va a tener estos determinantes en relación al riesgo de tener una enfermedad. Acá tenemos el modelo determinante de salud por Dahlgren en 1991, muy parecido al de Lalonde de Lafrosière, en lo que dice que hay que tener una relación y estudiar lo que son estilos de vida del individuo, las redes sociales y comunidades y las condiciones socioeconómicas, culturales y ambientales que tiene esta población para que una persona pueda desarrollar la enfermedad, ¿no? Ese es el modelo de los determinantes de Dahlgren. Posteriormente, te dice que cuando hablamos de los determinantes de salud, tenemos que involucrar de la parte microcelular a la parte macroambiental. Entonces, la epidemiología también ve los microdeterminantes, ¿no? La epidemiología estudia y está estudiando actualmente sobre la parte genética y molecular en las cuales ya determina qué enfermedades puede desarrollar esta persona, ¿no? Por lo tanto, tenemos que ver estas partes distales, estos macrodeterminantes, donde es posible ver a esta población con un entorno social, ¿no? También existen factores micro como macro que se encuentran implicados en la producción de la enfermedad, ¿no? Y esto va desde las genes, que hay una resistencia o una susceptibilidad para yo desarrollar la enfermedad. Y cuando hablamos de macroambiente, estamos hablando de los estilos de vida que tiene la persona. Por más de que tú estés sana, completamente bien, que no hay ningún problema con tus genes, pero esta es una parte de ocio, una parte que realmente hay un riesgo de contaminación, consumo y otros, vas a desarrollar la enfermedad. Por lo tanto, cuando hablamos de determinantes estructurales en relación a la desigualdad en salud, hablamos siempre de un contexto económico-político, ¿no? Nosotros hablamos mucho bien que la salud, que el mercado de trabajo, que las políticas, las culturas, los valores, a veces nuestra economía está baja.
Y en relación a los ejes de desigualdad, pues hay una desigualdad muy grande. No es igual un hombre o una mujer, por más que me digan, tenemos los derechos, sí, pero es distinto la fuerza de un hombre a una mujer. No es igual tener 4 años a tener 40 años, ¿no? El territorio no es igual vivir en la selva que vivir aquí en la costa. Y también existen los determinantes intermedios, ¿no? Que son los recursos materiales, ver tus condiciones de trabajo, trabajas doméstico, cuál es tu ingreso, dónde vives, cuál es el entorno de tu residencia. Y esto se desarrolla con tus factores psicosociales, conductales y biológicos, sin desestimar lo que es servicios de salud. Entonces, todo ello confluye también de que exista a lo mejor desigualdades en salud que van a desarrollar y van a ser que es primordial para que la persona tenga enfermedad. En el año 2005 se forma la Comisión sobre los Determinantes Sociales. Ya comenzamos a hablar sobre determinantes sociales orientadas a programas para mejorar la salud de toda la población. Entonces hay un informe publicado en el 2008 que prácticamente te habla sobre unas ciertas recomendaciones generales que te dice que hay que mejorar las condiciones de vida diarias. Tenemos que abordar una distribución entre poder, dinero y recursos y tenemos que evaluar y comprender por qué suceden los problemas de salud y evaluar qué impacto tenemos que hacer para mejorar la salud de nuestra población. Y para ello, la Organización Mundial de Salud comenzó a tener una conferencia de ver los determinantes sociales en el 2011 en Río de Janeiro, donde más que todo ya comienzan a hablar sobre la calidad de vida, la inclusión que tenemos que tener todos sobre una buena calidad de vida, unos buenos estilos de vida, ¿no? Y para aperturar mejor la parte mental, económica y disminuir pues estas desigualdades sociales que va a ser muy difícil, ¿no? Con todo ello aparece también el modelo de Bloom. El modelo de Bloom habla sobre una administración sanitaria, ¿no? De cómo se desarrolla la parte de la persona a través de una atención de salud, biología, y qué podemos modificar en ellos para tener un enfoque preservante de la salud. El modelo de Bloom es muy parecido al de Lalonde de Lafrancie. Habla sobre la parte de población, medio ambiente, estilos de vida y servicios de salud. Pero ya le incorpora ¿qué? La satisfacción, la enfermedad, la discapacidad, y ya viene la parte social, somática y psíquica, ¿no? Se han dado cuenta desde que apareció el modelo de Lalonde de Lafrancie, todos van desarrollando ciertos modelos para ver este proceso de salud-enfermedad. Y con ello hablamos de un término que lo han usado todos estos 16 semanas de la gente. Y al final, ¿qué produce la enfermedad? Un agente. Un agente que puede ser un microorganismo, una sustancia química o radiación, entre otros. Cuando tenemos nosotros portados un agente, ¿vamos a desarrollar la enfermedad? Sí, vamos a tener la enfermedad. ¿Y el huésped quién es? La persona. La persona donde este agente, este microorganismo se aloja y hace la enfermedad. Y el ambiente, pues, es todo lo que rodea a este agente, este huésped, y se vuelve una parte agresor, una parte negativa, para que desarrollemos la enfermedad. Por lo tanto, aparece la famosa teoría epidemiológica, en las cuales no solamente se limita a ciertos agentes, sino vamos a hablar, pues, de agentes biológicos como riquecias, protozoarios, virus, bacterias, hongos, ¿no? Metozoarios, entre otros. Estos son los agentes biológicos que te pueden desarrollar la enfermedad, o agentes cuáles, como agentes físicos, como calor, el frío, las radiaciones. A veces uno está, no pasa nada, está en el sol y hay te quemas, una disipela, te sientes mal, o en la parte química, ¿no? Donde están las drogas, ¿no? Las pesticidas, los fármacos. No, yo solo me automedico, me tomo tal medicinas, ya comienzas a agredir a tu propio cuerpo. Y comenzamos con el huésped. El huésped es muy importante para que la persona desarrolle la enfermedad.
¿no? Y tener huésped tenemos que ver la resistencia o la susceptibilidad. Entonces, no es igual un huésped de 4 años, de 2 años, a un huésped de 22, 18, a uno de 44, uno de 92. ¿Por qué? Tenemos que ver estado nutricional. Tan buen estado nutricional será igual tener 20, 40, cuántos años, la herencia, la raza, las características psicológicas. ¿Esta persona estará vacunada o no? ¿Viendo los mecanismos de defensa? ¿Está alimentado o no? Y viene el ambiente, ¿no? Hemos hablado. La parte física es distinto a los ruidos, las radiaciones, vivir en la costa, en la sierra, en la selva. La parte biológica, los vectores, los reservorios, los alimentos. La parte sociocultural, ¿no? Las creencias, la parte económica, la parte de los hábitos, que es importante. Entonces, cuando hablamos de todo ello, ya enmarcamos en ver nuestra realidad. Ya ver nuestra realidad, ya comenzamos con los estudios epidemiológicos. Voy a ver cómo se desarrolla la enfermedad en estas personas, viendo estos agentes, estos huéspedes y este ambiente a través de estudios sobre el tiempo, que pueden ser estudios transversales o de prevalencia o estudios longitudinales. Según los conceptos de mis estudios que yo quiero realizar, pueden ser estudios descriptivos, que no llevan hipótesis, analíticos, que llevan hipótesis, estudios observacionales, que son de prevalencia, de casos controles, retrospectivos, ecológicos, estudios de corte, que sigo a una enfermedad, o llamamos prospectivos, estudios históricos, que son los estudios retrospectivos, o estudios experimentales. Entonces, de acuerdo a mi realidad que yo he visto, cómo se desarrolla, cuáles han sido los riesgos, cómo se desarrolla la enfermedad, cómo está la salud de mi población, yo puedo hacer estudios descriptivos y estudios analíticos. Mis estudios descriptivos solamente escribo lo que es la realidad. Los estudios analíticos siempre voy a observar también y voy a desarrollar una hipótesis. Y existen dos estudios analíticos muy fuertes, que son los estudios de cohorte, que son estudios prospectivos, y los estudios de casos y controles, que son estudios retrospectivos. Aparte que hay estudios de serie de casos, reporte de casos, y entre otros. Y vienen otros estudios que son los estudios experimentales, los estudios cuasi experimentales y ensayo. Muy bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? Ahí nos quedamos para la próxima semana, que hemos recapitulado las enfermedades de 1800, cómo vienen estas enfermedades desde hace muchos años, ¿no? De que se vienen desarrollando las enfermedades. Hemos visto cómo va este proceso de salud de enfermedad, cuáles son los modelos que se han presentado, cuáles son los determinantes sociales, cómo se hizo la declaración de Alma Ata, ¿no? Especialmente que el modelo del Allons de la Frontier se desarrollan los demás modelos, lo importante que hay que ver la actividad epidemiológica en relación a la gente, el huésped y el ambiente. Vamos a ver, hemos utilizado ya varios términos de incidencia, casos nuevos, prevalencia, suma de casos nuevos y antiguos, y hemos hablado sobre qué, sobre riesgo, ¿no? El riesgo que tenemos de tener enfermedad, y sobre algo que mide la velocidad, cómo se desarrolla la enfermedad, que es la tasa de ataque. Aparte de los modelos, hemos visto que es muy distinto tener pues una enfermedad a los 40, a los 80 años de edad, depende de la edad de la persona, de la parte de nutrición y la consistencia en relación a los determinantes, porque la epidemiología ve de los determinantes sociales en relación también a la micro hasta los macroambientales. Hemos hecho un desarrollo de todo ello. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta ahí, señores? No, doctor, No, todo está claro. Gracias. Hasta con su resumen. Vamos a pasar lista, por favor. Un momentito.